En este vídeo tutorial vamos a ver el concepto de figuras semejantes. Para ello vamos a partir con la definición que nos da el libro, que dice que dos figuras son semejantes cuando solo difieren en su tamaño. En tal caso, cada longitud en una de ellas se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en la otra por un número fijo llamado razón de semejanza. En dos figuras semejantes se cumple que los ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo alfa en una figura, en la otra figura alfa prima tiene que ser igual. Si tengo un ángulo beta, en la otra figura beta prima tiene que ser igual. Y los lados son proporcionales. Para que los lados sean proporcionales, si yo tengo un lado A de una figura partido entre un lado A' de la otra, tiene que ser igual el lado A al lado B partido entre el lado B' de la otra y al lado C partido del lado C' de la otra y así consecutivamente. Fijaros, y os voy a notar una cosa, esto no deja de ser una proporción y esto es una proporción directa. ¿Por qué? Porque a esta relación entre dos magnitudes la llamamos razón, por eso llamamos razón de semejanza a la constante, y a la igualdad de dos razones, es decir, a la igualdad de al menos dos razones, por ejemplo, estas dos razones, a esta igualdad se le llamaba proporción. Y ahora lo vamos a ver numéricamente, que lo vais a ver mejor. Proporción. Si yo hago la división entre los números que supongan eso, me va a dar K, que es la razón de semejanza. Esta es la razón de semejanza, que no es más que hacer la división de esos dos números. Veámoslo con este ejemplo que lo vais a ver mucho más claro. Esto es lo que dice la teoría y demás, que tengo que tener los ángulos iguales y los lados proporcionales. Fijaros que tenemos aquí dos rectángulos, que esto tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, 90 grados y 90 grados. Estos ángulos son exactamente iguales, son de 90 grados, por tanto se está cumpliendo la condición de que tiene que tener los ángulos iguales. Tenemos los ángulos iguales, por tanto, esto por ahora va bien, puede ser figura semejante. La primera condición es que este ángulo, si yo este ángulo lo llamo alfa y este lo llamo alfa prima, alfa es igual a alfa prima, que es igual a 90 grados, porque en ambos vale 90 grados. Hemos cumplido la primera condición que nos piden, que es que los lados sean iguales, los lados correspondientes. Vamos a comprobar lo que hemos dicho de que haya una proporción entre los lados. Fijaros, este lado largo de aquí a aquí, me dice que mide 50. Y este lo voy a llamar A minúscula. Y este me dice, A' me dice que vale 25. Por ejemplo, pues si yo hago A partido entre A', para que sean semejantes, tiene que ser igual la razón de B partido entre B', es decir, el lado pequeño el lado del grande partido entre el lado del pequeño, el lado pequeño, tiene que ser igual. Comprobémoslo, vamos a sustituir. A me dice que mide 50 y B me dice que mide, A' me dice que mide 25. En este caso, B', B me dice que mide 10 y en el otro me dice que mide 20 y en el otro me dice que mide 10. Fijaros, si yo hago la división entre 20 partido entre 25 me va a salir 2 y la división entre 20 partido entre 10 me sale 2. Por tanto, K era la constante o la razón de semejanza. Y nos dice que para pasar, por ejemplo, de este a este, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por K. Si yo multiplico A' por K, es decir, 25 por 2 me sale 50, que es igual a A. Si yo multiplico B' por K, es decir, 10 por 2, me sale igual a 20, que es B. Por tanto, se está cumpliendo la razón de semejanza que hemos dicho. Es decir, yo estoy multiplicando para pasar de la figura pequeña a la grande por 2, y si quisiera pasar de la grande a la pequeña, dividiría entre 2. Aquí dividiría entre 2 y aquí he multiplicado por 2. Por tanto, acordaros que esto es una proporción directa. Si aumento una cantidad, la otra aumenta en la misma proporción.
Si yo me quedo con esto de que al final es una proporción directa, yo sé resolver también cualquier término de la siguiente manera. También puedo comprobar que hay una proporción multiplicando en cruz. Acordaros, para comprobar que había una proporción era multiplicada en cruz A por B', tiene que ser igual a A' por B. Es decir, ¿a cuánto hemos dicho vale? 50 por 10 tiene que ser igual a 20 por 25. 500 es igual a 500, por tanto, esto se cumple, ¿vale? Se cumple la otra comprobación. Así que yo, para pasar de una figura semejante a otra, puedo hacerlo por la razón de semejanza o planteando esto como si fuera una regla de tres directa. Veamos ahora con otro ejemplo. Fijaros, tenemos aquí otro rectángulo, esto tiene 90 grados, no voy a señalar todo, estos tienen todos 90 grados. Los ángulos del primero, alfa, es igual a alfa prima. Por tanto, alfa es igual a alfa prima igual a 90. Aquí se está cumpliendo la primera condición. Los ángulos son iguales. Pero fijaros, ahora tengo que comprobar que 50 partido entre 25 tiene que ser igual a 20 partido entre 3. Esto no es igual. ¿Por qué? Porque si yo hago 50 partido entre 25, me sale 2, y si yo hago 20 entre 3, no me va a salir 2. Me sale 6 y pico, 6 por 3, 18, 6,6 periódico me sale. Por tanto, no es igual y por tanto no son semejantes. Fijaros que dos figuras semejantes son muy parecidas, es decir, es una figura parecida a la otra, pero más grande o más pequeña. En esta ya visualmente veíamos que no eran semejantes. ¿Por qué? Porque esta figura es mucho más alargada que esta figura. Esta figura tiene otra forma mucho más cuadrada. Es un rectángulo, pero más cuadrado. Este es un rectángulo más alargado. Sin embargo, entre este y esta figura sí que hay una aparente semejanza que hemos comprobado a través de las operaciones que os he dicho. También, fijaros que aquí lo hemos hecho dividiendo, hemos hecho la división de 50 partido entre 25, que era igual a 2, y 20 partido entre 3, que es igual a 6,6, y hemos dicho que es distinto, por tanto, no son semejantes. Eh, Como os he dicho anteriormente, otra manera de comprobar que existía una proporción era multiplicar en cruz. Si yo multiplico 50 por 3, tengo que comprobarlo que es igual a 20 por 25. 50 por 3 es 150 y 20 por 25 es 500, lo que no es igual, por tanto, no son semejantes. Ya tenemos claro la idea de semejanza. La idea de semejanza, a grosso modo, es dos figuras que se parecen mucho. Por ejemplo, una fotografía vuestra es una figura semejante, una estatua que se le hace a una persona es una figura semejante a esa persona, no es exactamente esa persona, puede ser un tamaño mayor. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel mide muchísimo, mide 2,5 metros de altura, y casi todas las esculturas históricas solían ser mucho más grandes que las personas que representaban, para darle mayor énfasis o mayor magnitud, o porque simplemente se iba a colocar en un punto. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel estaba pensado para colocarse en la cúpula que hace Brunelleschi en Santa María del Fiore, y entonces tenía que ser una estatua muy grande para que se viera bien desde abajo, porque tiene una altura considerable. Eran figuras semejantes a lo que era la imagen de una persona, pero con una escala mayor, era mayor. Eso es para que tengáis esa idea principal de figuras semejantes. Y matemáticamente, ¿cómo lo podemos comprobar? Matemáticamente lo comprobamos a través de dos formas: comprobando que los ángulos son iguales y que los lados son proporcionales. Fijaros que nos dan estos dos triángulos. Estos dos triángulos, aparentemente los ángulos son iguales, no los he marcado, pero voy a comprobar si son semejantes. Entonces, si a este lado A lo llamo A y este le llamo A', y a este lo llamo B y este lo llamo B', y este lo llamo C' y este lo llamo C, voy a comprobar que son semejantes por la segunda condición, es decir, que son proporcionales.
Voy a hacerlo en este caso, me di cuenta de que este lado mayor, pues voy a poner el A' partido entre A, puedo hacer las relaciones que yo quiera, pero siempre tengo que marcar, si pongo los lados grandes arriba, pues los lados grandes arriba, B' partido entre B y C' partido entre C. Si se cumple que todas estas razones son iguales, entonces hay una proporción y por tanto son semejantes. Hago A', que es 35 partido entre 5, B', que sería 49 partido entre 7, y C', que serían 21 partido entre 3. Si yo hago todas estas divisiones, esto me sale 7, 35 entre 5 es 7, 49 entre 7 es 7 y 21 entre 3 es 7. Por tanto, K, su razón de semejanza es 7. Para pasar de este triángulo a este triángulo, lo tengo que multiplicar por 7. 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. Y 7 por 7, 49. O para pasar de este triángulo a este triángulo, lo tengo que multiplicar, lo tengo que dividir entre 7. También lo podía haber comprobado multiplicando en cruz. 35 por 7 tiene que ser igual a 49 por 5. Hacemos la multiplicación. 7 por 5 son 35. 7 por 3, 21. Y 3 que me llevo son 4, 345. 49. 9 por 5 son 45. 5, 40. 45. Me llevo 4. Y 5 por 4, 20. 200. Estos son 3. 245, perdón, y aquí sale 240. Por tanto, son proporcionales, porque lo que he hecho es multiplicarlo en cruz. Recordad que para comprobar que hay una proporción, se multiplicaba en cruz. Puedo multiplicar en cruz este por este, o este por ejemplo, entre A' y C' se multiplican en cruz. Estos, ¿vale? Que las igualdades se pueden hacer entre todos, ¿vale? Eso es cómo lo podemos comprobar matemáticamente. Ahora, fijaros. Esto de aquí. Tenemos un triángulo y otro triángulo y nos piden que calculemos lo que desconocemos. En este caso, nos han dado una serie de ángulos. Este ejercicio nos han dado una serie de ángulos y una serie de lados. Este ángulo no lo tengo anotado, que mide 51 grados. Y nos dice que son semejantes. Si nos dice que son semejantes, por tanto, ya estoy comprobando que el ángulo A y el ángulo A' son semejantes. Os lo voy a marcar con un color. Este ángulo, que es A, es semejante a este ángulo que es A'. Por tanto, el ángulo B, el ángulo C, para el ángulo se le marca, tiene que ser igual que el C'. Por tanto, el C tiene que ser igual a C', que es su ángulo, y tiene que ser igual a 51 grados, ¿vale? Ya estamos cumpliendo la condición de los ángulos. A es igual a A', que es igual a 33 grados. Y ahora me quedaría que conocer B, pero acordaros que hay un teorema que me dice que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Por tanto, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. De aquí, esto se convierte en una ecuación de primer grado en la que yo conozco A, que vale 33, desconozco lo que vale B, y conozco lo que vale C, que es 51 grados, que es igual a 180 grados. Por tanto, B es igual a 180 grados, paso hacia el otro lado, el 33 menos 33, menos 51, y esto me va a dar igual a 4, me llevo, son 4, 51, 3 son 4, esto van 6, me llevo 1, y ahora de 8, de 9 son 9, son 9, de 9 a 8 o 18, ya se lo va a todo. 180 menos 33 menos
51, sale 96, sí, salía 96 grados, 96 grados. Por tanto, el lado B, el ángulo B es igual a 96 grados y el B' tiene que ser igual a 96 para que sean semejantes. Ya he cumplido que todos los ángulos son iguales. Por tanto, la condición primera que me piden para que dos figuras sean semejantes está resuelta. Voy a comprobar ahora la condición de los lados proporcionales. Fijaros que esto lo puedo hacer de dos maneras, como he dicho. Lo voy a marcar con otro color. Voy a relacionar, por ejemplo, el lado A, lo voy a relacionar con el lado A', que son los dos lados que conozco de ambos triángulos. Yo sé que A partido entre A' tiene que ser igual a B partido entre B', igual a C partido entre C'. Es decir, que todas estas razones formen una proporción. Por tanto, puedo ir haciendo lo siguiente. Lo voy a hacer primero lo hago por constante o razón, le voy a llamar razón de semejanza, por razón de semejanza, que sea como viene en él, por razón de semejanza. Tenemos lo siguiente, por razón de semejanza sale lo siguiente. A, ¿cuánto vale A? Hemos dicho que A vale 40. ¿Cuánto vale A'? Hemos dicho que vale 20. 40 entre 20 me sale 2, por tanto, la razón de semejanza acá es 2. Por tanto, para pasar del lado C, del ángulo del lado C al lado C', voy a dividir entre 2, porque estoy pasando del grande al pequeño. Entonces, C' es igual a C partido entre 2, esto es igual a 51 partido entre 2, que es igual a 25,5 metros. Para pasar del lado B al B', lo que hago es dividir B, que son 73 partido entre 2, que esto es igual a 61,5 metros. ¿Vale? Esto es una forma de hacerla, por razón de semejanza. La otra forma de hacerla es por, vamos a decirlo, por regla 3 o por mm, multiplicando en cruz. Vamos a llamarlo así. Es que no tiene un nombre específico, pero voy a decir multiplicando, porque se os queda un nombre así. Segunda forma es multiplicando. Fijaros que yo tendría que A partido entre A', que sería 40 partido entre 20, tiene que ser igual a el B, que sería, por ejemplo, voy a calcular el lado B, que sería 73 partido entre B'. Por tanto, B' multiplicando en Q sería 40 por B' e igual a 20 por 73. Y ahora despejo la B', pasando el 40 dividiendo, y me quedaría que B' es igual a 20 por 73 partido entre 40. Si simplifico, tacho este 0, dividido este entre 2, me queda aquí un 1, dividido este 2, me queda aquí un 1, 7, entonces sería 73 partido entre 2, que es igual a los 61,5 metros que había dicho anteriormente. Lo mismo puedo hacer para calcular C'. Fijaros que sería A partido entre A', sería 40 partido entre 20, tiene que ser igual a C, que sería 51 partido entre C'. Desarrollando de manera análoga serían 40 por C' es igual a 20 por 51, por tanto, C' es igual a 20 por 51 partido entre 40, que simplificando, aquí me queda un 1 y me queda un 2, por tanto es 51 partido entre 2, que era igual a 25,5 metros. De esta manera puedo también calcular los lados que desconozco. Entonces, un ejercicio típico de examen puede ser que os dé un triángulo parecido a este y os pide que me calculéis los lados o los ángulos que desconozco en uno de los dos. Fijaros que para el tema de los ángulos es simplemente ir igualando ángulo a ángulo, y si desconozco uno, a usar el teorema que me dice que la suma
de los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Este teorema es muy importante y hay que sabérselo muy bien. Y el tema de para calcular los lados lo puedo hacer de dos maneras. Por la razón de semejanza, multiplicando o dividiendo en función de lo que vaya a hacer, si paso del triángulo grande al pequeño, del pequeño al grande, o haciéndolo a multiplicación en cruz, o el método que hacemos para resolver un sistema, una regla de tres directa. Serían las dos maneras. Sí, fijaros que es bastante sencillo y creo que os ha quedado, creo y espero que os haya quedado lo suficientemente claro con este vídeo lo que es la semejanza de dos figuras y cómo lo podemos hacer matemáticamente la razón o la semejanza entre dos figuras mediante la igualdad de los ángulos correspondientes y la proporción de los lados correspondientes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.